Venga, tema 11, introducción a la física moderna y física cuántica, ¿vale? El- este tema tiene sobre todo teoría, ¿vale? Hay partes que son de ejercicio, pero es muy importante entender la teoría, ¿vale? De este tema. Entonces, primer punto, radiación del cuerpo negro, catástrofe ultravioleta, ¿vale? Un cuerpo negro se define como aquel objeto ideal, es un concepto teórico capaz de absorber toda la radiación electromagnética que le llega, absorbe todas las frecuencias del espectro electromagnético y de la misma manera que los absorbe, pues sería capaz luego de emitir cualquier frecuencia o cualquier longitud de onda del espectro electromagnético. No sé si acordáis del otro día de lo que expliqué, pero el tema de ver las cosas de un color o de otra, pues dependía del tipo de luz que absorbía el objeto. Entonces se consideraría a un objeto negro, un cuerpo negro, se le consideraría a aquel objeto, pues eso, capaz de absorber todas las frecuencias del espectro electromagnético, ¿vale? Y luego, pues emitiría cualquier frecuencia, podría emitir cualquiera de todas las que habría absorbido, ¿vale? Entonces, de forma experimental, pues sabemos que los cuerpos emiten mayor energía por radiación cuanto mayor es la temperatura a la que se encuentran. Por ejemplo, una estufa es un trozo de metal que irradia mayor energía conforme mayor es la temperatura. De esta forma, al analizar la radiación emitida por un cuerpo negro, pues vemos que esta es más intensa conforme aumentamos la temperatura de dicho cuerpo negro, según se ve en la siguiente gráfica. Se ve en la gráfica lo siguiente. En el eje X tenemos lo que son las longitudes de onda, y por otro lado, en el eje Y tenemos la intensidad de la radiación emitida por el cuerpo. Y resulta que tenemos dos curvas, ¿no? La primera curva se produce a una temperatura de 3000 Kelvin, mientras que la segunda curva pues, se produce a una temperatura de 6000 Kelvin, ¿no? Dice, hemos aumentado la temperatura y aumentado la intensidad para toda la radiación emitida por el cuerpo negro. También te dice que, por otro lado, en la gráfica también se observa que al aumentar la temperatura, pues la longitud de onda a la cual le corresponde mayor intensidad, pues es menor, ¿vale? Cuando aumentamos la temperatura, se alcanza el punto más alto antes, en una longitud de onda más pequeña, que cuando la temperatura es más chica, ¿vale? Se alcanzaría en este punto. Entonces, cuando se intentó obtener una ecuación que fuese capaz de representar las curvas obtenidas de forma experimental de la radiación del cuerpo negro, se encontró que esto no era posible aplicando la teoría de radiación electromagnética que propuso Maxwell. Lo más que consiguió pues, era una expresión matemática obtenida por Rayleigh que era válida para la zona de la curva que se correspondía con las longitudes de onda más largas, pero no con las longitudes de onda más pequeñas, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí está en punto discontinuo, ¿no? Pues es la curva teórica obtenida por Rayleigh, que era, para explicarlo lo que era la radiación térmica del cuerpo negro, que se daba pues en longitudes de onda muy grandes, pero a las longitudes de onda muy pequeñas, esta de aquí, decía que a la longitud de onda más pequeña, que eran las correspondientes a la zona del ultravioleta, pues la curva teórica de Rayleigh no se ajustaba a los datos experimentales. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esto supuso en el siglo XIX un problema, ya que suponía un fracaso en la teoría electromagnética clásica de Maxwell, y a la polémica pues se le llamó la catástrofe del ultravioleta, pues debido a ello, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hemos leído hasta ahora es explicando el funcionamiento de lo que sería la radiación de un cuerpo negro a ciertas temperaturas y a ciertas longitudes de onda, y a la hora de intentar buscar una fórmula que explicara este comportamiento, pues solamente pudieron hallar una fórmula que se ajustaba a la parte superior de la gráfica, es decir, a la parte de longitudes de onda más altas, pero no a la parte de las longitudes de onda más pequeñas, que es de todas las frecuencias, o sea, de todos los tipos de ondas electromagnéticas que hemos visto en el tema anterior, pues los que tenían longitudes de onda más pequeñas eran las ultravioletas. Por eso se le llamó a ese problema, ¿no?, que se encontró en física, pues se le llamó la catástrofe ultravioleta. Venga, seguimos. ¿Hasta aquí algún problema? Es básicamente eso, es teoría, ¿no? Es historia más que otra cosa.
Venga, hipótesis de Planck, ¿vale? Fue Planck quien en el siglo XX pues, presentó o sentó las bases de la teoría cuántica, que junto con la teoría de la relatividad de Einstein pues, son la esencia de la física contemporánea. Planck afirmó que la energía emitida por un cuerpo negro no puede tomar cualquier valor, sino que únicamente toma valores múltiplos de una cantidad de energía que viene dada por la siguiente expresión. Y la tenéis aquí, que es E es igual pues, a H por F, donde E mayúscula es la energía, que la medimos en julio. H sería la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 elevado a la menos 34 julios por segundo, y la frecuencia F, que sería por segundo a la menos 1 o hercios, ¿vale? Acabamos de decir que no se puede tomar cualquier valor de energía, sino que se toman unos valores múltiplos de una cantidad de energía. Y esa cantidad de energía nos la mide pues la constante de Planck, ¿vale? Entonces, ello supone afirmar que la energía se absorbe o que se emite de manera cuantizada. Es decir, está medida pues, en unas unidades de medida llamados cuantos, ¿vale? Unos valores llamados cuantos o paquetes de energía y que siempre van a ser calculados pues, con esta fórmula de aquí, ¿no? Esta hipótesis no es importante cuando se aplica a sistemas macroscópicos, ¿vale? A sistemas de partículas grandes, ¿no? De lo que serían de la ley gravitacional y demás, sino que se reduce más bien a la parte de los sistemas microscópicos, ¿no? A la parte del átomo. Entonces, sin embargo, la física clásica se muestra inconsistente a la hora de explicar las leyes del mundo microscópico, en cuyo caso, pues aquí hay importancia la hipótesis de Planck, que ha permitido el desarrollo de la teoría cuántica. Basándose en esta hipótesis, pues Planck dio una explicación teórica a las gráficas de la radiación térmica del cuerpo negro que hemos visto antes, y ello lo consiguió pues, mediante la elaboración de ecuaciones teóricas que las explicaban, algo que hasta entonces pues, no se había podido hacer, ¿no? Entonces, digamos que la hipótesis de Planck, que se basa en esta fórmula que hemos comentado, explicaba perfectamente esto. Explicaba el porqué de que las longitudes de ondas pequeñas pues no se asemejaran a lo que había propuesto como fórmula por Rayleigh. Venga. Seguimos. El efecto fotoeléctrico, ¿vale? ¿Qué es esto del efecto fotoeléctrico? Pues fue otro fenómeno que, al igual que la radiación térmica del cuerpo negro, pues cuestionó la física clásica. Hertz fue el primero en descubrirlo cuando realizó sus experiencias en la obtención de ondas electromagnéticas. Se conoce con el nombre de efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones o fotoelectrones por las superficies metálicas al iluminarse con una luz, es decir, con fotones de cierta o de frecuencia adecuada, ¿vale? Es decir, el fenómeno fotoeléctrico consiste en que yo aplico un rayo de luz sobre una superficie metálica, es decir, sobre un metal, y resulta que según la frecuencia que tenga esa onda que he emitido, pues va a provocar que se desprenda un electrón de lo que sería la lámina de metal. En química, ¿vale, Gonzalo? Ahora que estamos viendo el tema de enlace, pues había un tipo de enlace que era el enlace metálico, y veremos que los enlaces metálicos, los electrones, pues digamos que se mueven libremente alrededor de lo que son los núcleos de los metales. Entonces, esos electrones que se mueven libremente, si se les aplica una cierta energía en forma de rayo de luz, pues se puede provocar este fenómeno, ¿vale? El fenómeno fotoeléctrico. Entonces, la luz que se emite, pues según la frecuencia que tenga, transportará cierta energía, y esa energía que transmite la va a recibir el electrón, de manera que esa energía la va a transformar en energía cinética y lo va a hacer moverse con cierta velocidad, ¿vale? La energía cinética, acordaros que era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, el fotón, al incidir sobre el metal, pues hace que se arranque un electrón, el cual pues poseerá una cierta energía cinética, ¿vale? Lo que acabo de decir. Nosotros hemos dicho que la luz era una onda electromagnética, y vimos también en el tema pasado que tenía o existía una teoría de dualidad, ¿no? De que la luz podía ser tanto una onda como partícula, ¿no? Pues aquí la onda, digamos, lo que es la luz, se entendería como una partícula, como un fotón. Y ese fotón lleva energía que cuando impacta contra el metal, pues se la administra al electrón,
de manera que adquiere velocidad, adquiere energía cinética, ¿vale? Venga. La teoría ondulatoria de la luz pues, era incompatible con las observaciones relativas al efecto fotoeléctrico, ya que según esta teoría, pues, la energía cinética de los fotoelectrones tendría que crecer con la intensidad de las ondas, algo que no ocurría pues, en la realidad. Y fue Albert Einstein quien dio una explicación del fenómeno aplicando las ideas cuánticas de Planck. Y así afirmó que la luz pues, se propaga por el espacio, transportando la energía en cuantos de luz llamados fotones, cuya energía pues, viene dada por la ecuación de Planck. Es decir, que los fotones estos que hemos comentado antes, que sería el concepto o sea, el concepto partícula de la luz, pues sería el que transportaría la energía y esa energía es se le transmitiría a la lámina metálica, ¿no? En la explicación dada por Einstein, pues toda energía de un fotón pues, se transmite a un electrón del metal. Y denominamos trabajo de extracción, ¿vale? WE, a la energía mínima necesaria para arrancarle un electrón a lo que es el metal, ¿vale? El valor del trabajo de extracción pues, depende del metal que se trate. ¿Vale? Entonces, se podría decir que si la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción que requiere el metal para arrancarle un electrón, pues esta energía sobrante se empleará en arrancar el electrón y en proporcionarle una energía cinética. Es decir, que se podría decir que la energía que lleva el fotón será igual al trabajo de extracción que se realice más la energía cinética con la que salga disparado lo que sería el electrón. ¿Vale? Pensad una cosa. Bueno, viene después. Lo iba a decir, pero viene después. Con lo cual me quedaría una fórmula porque sería algo así, ¿no? Como que la energía que era la constante de Planck por las frecuencias, pues sería igual al trabajo de extracción más la energía cinética, que era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad sería la velocidad con la que sale la partícula, ¿vale? Con la que se mueve la partícula. Esto sería el primer fenómeno, es el primer suceso sería si la energía que lleva el fotón es mayor que la que se requiere para extraer el electrón. Si pasara que la energía que lleva el fotón es igual al trabajo de extracción, pues lo que ocurriría básicamente es que se arrancaría el electrón, pero el electrón se quedaría parado, no tendría energía como para moverse. Es decir, que de lo que es la fórmula anterior, la energía cinética desaparecería. Y entonces la frecuencia que se corresponde con esta energía mínima pues se denomina frecuencia umbral, que es la F sub 0, o frecuencia mínima necesaria para arrancar el electrón. ¿Vale? Así que la F sub 0 esta del que me quedaría de la fórmula, pues sería la frecuencia umbral, ¿vale? La frecuencia umbral. Igual que hay una frecuencia umbral, pues también habrá una longitud de onda umbral, ¿vale? En valores de frecuencia superiores a la frecuencia umbral, pues se dará el efecto fotoeléctrico. Y a esta frecuencia umbral se le corresponde también una longitud de onda umbral, lambda sub 0, pues dada por la expresión esta de aquí, ¿no? Que era la velocidad de la luz, como era la longitud de onda por la frecuencia, pues si ponemos frecuencia umbral, pues la longitud de onda esa también será longitud de onda umbral, ¿vale? Así que también podríamos en vez de trabajar con la frecuencia umbral, pues trabajar con la longitud de onda umbral. Decir que en los valores superiores a la frecuencia umbral se produce efecto fotoeléctrico, pues sería lo mismo que decir que en valores inferiores a la longitud de onda umbral, pues se daría el efecto fotoeléctrico. Es decir, que si la energía o que llevan los fotones en cuanto a frecuencia umbral, pues sería, si es mayor la frecuencia umbral, pues se arrancará el electrón y saldrá disparado. Y si la longitud de onda umbral es menor que la longitud de onda, o sea, si la longitud de onda es menor que la longitud de onda umbral, entonces también se producirá el efecto fotoeléctrico y también se arrancará el electrón y saldrá disparado, ¿vale? Y por último caso, que sería el caso en el que no se produce el efecto fotoeléctrico, pues sería que la energía que transporta el fotón sea menor que el trabajo de extracción. En ese caso, no hay energía suficiente para arrancar el electrón, con lo cual el electrón no escapa y no se produce el efecto fotoeléctrico. Esto sucede cuando, pues, o bien con valores inferiores a la frecuencia umbral, o bien con valores superiores a la longitud de onda. Bien.
Dice, hemos explicado el efecto fotoeléctrico en base a la teoría corpuscular, ¿vale? Lo que he comentado antes. O sea, hemos dicho que si suponemos que la luz son partículas que transportan energía, pues entonces estamos basándonos en la teoría corpuscular de la luz, que es la que afirma que la luz se compone pues, de corpúsculos, de partículas energéticas llamados fotones. El que aumente la intensidad de la luz, pues significa que habrá un mayor número de fotones, pero ello no quiere decir que aumente la energía que lleva cada fotón. Esto sí es importante, ¿vale? O sea, si yo aumento la intensidad de la luz, lo que estoy aumentando es la cantidad de partículas, no la cantidad de energía que llevan las partículas. Una cosa son el número de partículas y otra cosa es la cantidad de energía que lleva cada partícula. Si cada partícula lleva 1, si yo lanzara 1.000.000 de partículas, cada partícula seguiría llevando 1. Mientras que si cada partícula lleva 100, pues entonces llevaría más que las de antes, eche más o eche menos partículas, ¿vale? Proyecte más o proyecte menos partículas. Entonces, esto no quiere decir que aumente la energía de cada fotón. Debido a esto, porque exista o no emisión de electrones, efecto fotoeléctrico, no depende de la intensidad luminosa, ni tampoco dependerá de ella la energía cinética de los electrones emitidos cuando se dé el efecto fotoeléctrico. Así que, ya digo, no depende de la intensidad, no depende de la cantidad de partículas que emitamos, depende de la energía que lleve cada partícula. Así que teniendo en cuenta este fenómeno se da desde cada fotón sobre cada electrón, cuando la luz tiene una frecuencia suficiente para producir el efecto fotoeléctrico, pues el número de electrones emitidos sí dependerá de la intensidad luminosa incidente. A mayor número de fotones, pues con energía suficiente para arrancar los electrones, pues mayor número de electrones se emitirá. Eso sí, o sea, si la partícula lleva la energía suficiente, entonces se produce el efecto fotoeléctrico. Y cuantas más partículas lance, pues más electrones arrancaré. Pero que una partícula tenga más o tenga menos energía no significa o no está relacionado con que haya más partículas o menos partículas, ¿vale? Entonces, a la vista de todo lo anterior, pues sabemos que si la frecuencia de la radiación incidente es inferior a la frecuencia umbral, pues no se producirá el efecto fotoeléctrico, por muy elevada que sea la intensidad de la radiación con que iluminamos el metal. Y la teoría ondulatoria de la luz, sin embargo, nos dice que elevar la intensidad de la radiación incidente pues nos determina la producción de efectos fotoeléctricos independientemente de la frecuencia, cosa que se ha visto pues que no es así. Por lo que la existencia de una frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico va en contra de la teoría ondulatoria de la luz. Entonces no explicamos el efecto fotoeléctrico en base a la teoría ondulatoria de la luz, sino que lo explicamos en base a la teoría corpuscular de la luz, ¿vale? Esto, acordaros que, pues lo que os dije el otro día, que el tema de la luz, hay veces que para unos fenómenos se utiliza la teoría corpuscular y para otros fenómenos se utiliza la teoría ondulatoria, ¿vale? Así que en este caso pues, usamos la teoría corpuscular. Y luego finalmente podemos destacar el concepto de potencial de frenado, que representa la diferencia de potencial necesario para evitar la aparición del efecto fotoeléctrico. Es decir, para frenar a los electrones más rápido o de máxima energía cinética, o sea, lo calculamos así, ¿no? Y te pone energía cinética tendría que ser igual a la energía de frenado, y en concreto como la energía cinética es un medio por la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado, pues la energía de frenado va a ser igual a lo que es la carga del electrón por el potencial de frenado, que lo vamos a llamar V sub 0, también se le llama potencial de corte, ¿vale? Así que para frenar un electrón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar una energía que sea exactamente igual que la energía que posee el electrón, es decir, que la energía cinética, y simplemente pues igualando las dos fórmulas, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado y la energía de frenado, que sería la carga del electrón por el potencial, pues con eso ya tendríamos hecho el frenado de los electrones. Venga. Seguimos. Espectros atómicos, niveles de energía en los átomos, ¿vale? Esto de los niveles de energía en los átomos, Gonzalo, nosotros sí lo hemos visto ya cuando hemos visto estructura atómica. Acuérdate que los electrones se colocaban en el átomo de menos energía a más energía, ¿vale? A orbitales de más energía.
siguiendo el diagrama de Müller. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿vale? Ese era el orden de llenado. Entonces, a cada uno de esos niveles, pues lo vamos a llamar niveles de energía. Y los espectros atómicos, pues básicamente lo que me indican son como una especie de radiografía que se le hace a lo que es el átomo para ver dónde hay electrones y en qué niveles de energía pues hay electrones. ¿Vale? Yo esto no Entonces, lo tengo ni subrayado ni nada, ¿sabes? tú no lo tienes subrayado ni nada, Entonces, es pero algo importante. no será importante. Pero que a Gonzalo, por ejemplo, si de esto de los orbitales, del salto de un electrón a otro, esto es una parte que viene en química, pero que no dais, o sea, que no dan en química, y sin embargo, pues, le interesa saberlo tanto por física como por química. Así que lo explico. Venga. Según la teoría clásica de la radiación, toda carga acelerada emite energía. Y por ello, en un átomo, el electrón que gira en una órbita alrededor del núcleo, pues tiene aceleración y está cargado. Luego debe emitir energía de forma continua. Sin embargo, esto entra en contradicción con los datos experimentales, ya que el átomo no emite energía radiante de forma continua, sino de manera discontinua. Es decir, un espectro de emisión discontinuo. Y debido a esto, pues surgió un nuevo concepto para la explicación de este fenómeno, que era el de la restricción o cuantización de los niveles energéticos en los átomos, y que consiste en que el electrón se mueve describiendo órbitas alrededor del núcleo, siendo posible únicamente determinadas órbitas, cada una de ellas con una energía determinada. O sea, el 1s2, el 2s2, el 2p6, todo eso son las órbitas que hay. Es decir, no podemos encontrar electrones en otro sitio que no sean en esos niveles. No hay niveles intermedios. Esa es la idea. ¿No? O está en un sitio o está en otro. ¿Vale? Entonces, tenemos dos opciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si un electrón salta de un nivel a otro nivel más externo, o si un electrón salta de un nivel a un nivel más interior, ¿vale? Entonces, en la primera figura, pues te dice que se ve el electrón puede pasar de una órbita más interna, es decir, de un nivel energético inferior, hasta otra órbita más externa, es decir, un nivel energético superior. Y por tanto, al ser la energía final mayor que la energía inicial, pues se absorbe una energía en forma de radiación, es decir, E igual a H por F, que será igual a la diferencia entre ambos niveles energéticos. Se podría decir pues, que es H por F será igual a la energía final menos la energía inicial. ¿Vale? Entonces, como la energía final, ¿vale? Acordaros, como la energía final, el nivel superior es mayor que la energía inicial, que el nivel inferior, pues esta recta va a dar positivo. Cuando una reacción, por ejemplo, tenía una entalpía positiva, que se decía que era endotérmica. Y si era endotérmica, ¿qué es lo que hacía con la energía? La absorbía. Pues en este proceso, como E final menos E inicial va a dar positivo, la radiación se absorbe. ¿Vale? Si la energía es positiva, es porque la energía se está absorbiendo. Mientras que en el otro proceso, un salto de electrón de una capa exterior a una capa interior, pues provocaría, en este caso, una emisión de energía. Sería un proceso exotérmico, ¿vale? Se liberaría la energía, se emite la energía. Y se emite la energía en forma de ¿qué? En forma de radiación. De todos modos, la fórmula sería la misma. La energía que es H por F, pues será igual a la energía final, es decir, a la energía del orbital final, menos la energía del orbital inicial. Total. Resumiendo, la energía o se absorbe o se emite por el átomo en forma de radiación electromagnética y no de manera continua, sino que está cuantizada, es decir, que solo toma determinados valores que serán proporcionales a la frecuencia de la energía radiante emitida o absorbida, cuyos valores pues, nos viene dado por la fórmula de Planck. ¿Vale? Por cierto, esto de los espectros, os lo voy a buscar por aquí. Esto de los espectros, pues sería algo así. A ver si busco una imagen. Si veis, estos son como las especies de radiografía, ya digo, ¿vale? Cada uno de los colores que veis, ¿vale? Representarían una cantidad de energía. Y se supone que en el caso del hidrógeno, pues solamente tenemos esta línea de aquí, esta línea de aquí,
esta línea de aquí y esta línea de aquí. O sea, lo que es el fondo negro y las líneas en colores, ese es el espectro atómico del hidrógeno, por ejemplo, en este caso, o en el caso del sodio, este de aquí, o en el caso del calcio, este de aquí. Si veis, son líneas pues discontinuas. ¿Discontinuas por qué? Porque aquí hay negro, luego una línea, negro, luego una línea, negro, luego una línea. Por eso se le llama discontinuo. En todos los átomos pasa eso. Es decir, hay ciertos valores que no los toman. Por eso es discontinuo. ¿Vale? Pues cada átomo va a tener su propio espectro. ¿Vale? Venga, pues sigo. Hipótesis de Broglie y aspecto ondulatorio de la materia. ¿Vale? De Broglie estableció que si la luz se comportaba como onda y también como partícula, al igual que dichos fotones, pues la materia debería poseer también carácter dual. Hemos dicho que si la luz tiene un carácter dual, pues los fotones también tienen que tenerlo. Entonces, según la hipótesis de Broglie, cada partícula en movimiento pues llevará asociado una onda, siendo la longitud de la onda asociada dada por la siguiente expresión. Es decir, la longitud de onda, según de Broglie, pues va a ser la constante de Planck partido de la masa por la velocidad. Que la masa por la velocidad también se le conoce como momento lineal de la partícula. Es decir, la masa por la velocidad se escribiría con la letra P, que es el momento lineal o cantidad de movimiento, también se le llama, y se mide en kilogramos por metro partido por segundo. Entonces, esta m por v, pues también lo podríamos cambiar por p. Y me quedaría, pues, h partido de p, que es básicamente, pues eso, la longitud de onda. La longitud de onda sería h partido de p. Entonces, fijaros que estamos mezclando una característica que presentan las ondas, que son la longitud de onda precisamente, con una característica que presentan las partículas, que es la masa. ¿Vale? Esa es la relación, o sea, eso es lo que consigue de Broglie. De Broglie consiste mezclar las dos cosas, mezclar lo que serían los conceptos de onda con los conceptos de partícula. ¿Vale? Entonces, cualquier partícula en movimiento pues llevan una onda asociada, sin embargo, solo son medibles las longitudes de onda asociadas a las partículas microscópicas, es decir, a las atómicas. Y es debido a varios factores. Uno de ellos te dice que si la masa es muy elevada, como la h, la constante de Planck, es muy pequeña, o algo pequeño entre algo muy grande, pues daría muy, muy, muy pequeño y no se podría medir. Y en el caso contrario, si la masa fuese muy pequeña, entonces obtendríamos, o sea, partículas microscópicas, entonces sí obtendríamos valores de longitud de onda medibles, que serían pues los que realmente utilizamos, ¿no? Y al igual que ocurre en la onda electromagnética como la luz, pues los aspectos ondulatorios y de partículas de los cuerpos en movimiento pues nunca se pueden observar al mismo tiempo, y en ciertas situaciones una partícula en movimiento presenta propiedades ondulatorias y en otra pues presenta propiedades de partícula. Es interesante saber que ha habido una superación de la dicotomía partícula-onda de la física clásica, y así la propia ecuación de Planck pues enlaza las propiedades corpusculares y ondulatorias, ya que la energía es la energía de un corpúsculo y el segundo miembro de la ecuación pues es frecuencia que se corresponde pues, con la onda. ¿Vale? O sea que ya directamente, realmente la fórmula de Planck ya hacía eso de relacionar las dos cosas. ¿Vale? Venga, principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice que uno de los aspectos más importantes de la mecánica cuántica pues es que no es posible determinar simultáneamente o de un modo preciso la posición y la cantidad de movimiento. Otra vez hablando de la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad de la partícula, ¿vale? O sea, no es posible saber a la vez la posición de una partícula y su velocidad. ¿Por qué? Porque si yo hiciese una foto, si yo fuera capaz de hacer una foto a un átomo, por dentro, si yo le hiciese una foto al electrón, yo sabría entonces dónde está el electrón, pero no sabría qué velocidad lleva. ¿Por qué? Porque para calcular una velocidad necesito saber un principio y un final y medir la distancia que recorre y medir el tiempo que se tarda en recorrerlo. Esa es la velocidad. Entonces, o sé dónde está, ¿vale? O sé dónde está, pero no sé su velocidad, o soy capaz de medir la velocidad, pero sin saber dónde está la partícula. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, te dice que un astrónomo pues, ha determinado cuidadosamente la posición y la velocidad de un satélite y puede predecir con gran exactitud cuál es su posición y cuál es la velocidad por 100 años después.
En cambio, un físico cuántico no puede hacer lo mismo con el electrón de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, puesto que no puede medir su posición y su velocidad con suficiente precisión simultáneamente, y esta incapacidad no se debe a las limitaciones técnicas de los aparatos de medida, sino al principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice que matemáticamente el principio de incertidumbre de Heisenberg pues lo expresamos de la siguiente manera. Si X es la coordenada de posición de un electrón y P es su momento lineal, es decir, la masa por la velocidad, pues dichas magnitudes solo pueden determinarse simultáneamente con incertidumbres, es decir, con cierta probabilidad, o bien en el incremento de X o bien en el incremento de P, es decir, o bien con la variación de la posición o bien con la variación del momento lineal o lo que es lo mismo de la velocidad. Según Heisenberg, pues se debería cumplir la siguiente relación, y es que la variación de posición por la variación del momento lineal siempre tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck partido de 4 por pi. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué podríamos hacer? Pues sabiendo la variación de posición, calcular la variación de momento lineal, despejando, pero no de manera precisa, sino diciendo pues, que puede ser mayor o igual que lo que me salga. O al revés, con la variación de posición, de momento lineal, pues podríamos saber cuál es la variación de la posición, ¿vale? Por tanto, es posible determinar con gran exactitud o bien X o bien P, pero no ambas a la vez. Si la posición del electrón se determina con gran exactitud, el momento lineal queda completamente indeterminado, y este principio pues, es consecuencia de la dualidad onda-corpúsculo de la radiación y de la materia. Y ya por último, el dominio de validez de la física clásica, es decir, de la física que habíamos visto hasta ahora, pues decía que a finales del siglo XIX parecía que la física había conseguido la explicación definitiva de los fenómenos naturales, de las leyes de la mecánica de Newton y con las leyes de Maxwell de lo que es el electromagnetismo, pues parecían suficientes para explicar los fenómenos físicos conocidos. Pero claro, aparecen, digamos, cosas nuevas, fenómenos nuevos, que es donde participa o empieza a funcionar la física cuántica, que son la radiación térmica del cuerpo negro, que ya lo hemos visto, el efecto fotoeléctrico, que ya lo hemos visto, y el carácter discontinuo de los espectros atómicos, que ya lo hemos visto. Con lo cual, pues las leyes de la física clásica las vamos a dejar para estudiar sistemas macroscópicos, es decir, para sistemas de elementos más grandes, y luego, pues en casos que sean elementos más pequeños, microscópicos, pues usaremos la teoría cuántica. Cuando la velocidad de una partícula es próxima a la de la luz, pues la mecánica newtoniana pues tampoco es válida, y ahí es donde empieza a funcionar pues, la teoría cuántica. Y la mecánica cuántica pues sustituye el determinismo de la física clásica por un estudio estadístico de probabilidades, que es en lo que se basa pues todo esto, ¿no? de la física cuántica.